Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas noches, buenos días para aquellos que no miran por internet, por el canal de YouTube Manifestación Mística, a lo cual los invito a todos ustedes que se suscriban. Y bueno, si les es agradable la charla, también pongan el famoso like. Que quiera uno o no, pues la gente antes de ver un video pone atención, ¿no? ¿Qué tantos likes tiene? ¿Qué tantas visualizaciones tiene? Y se animan más a darle una oportunidad a la charla, a la plática. Lamentablemente así nos movemos en este mundo. Cuando algo es popular, cuando algo es para mucha gente, entonces decimos, eso debe ser muy bueno. Eso debe ser algo elevado, eso debe de ser algo fantástico, que hace mucho bien. Y bueno, lamentablemente no es así. Las cosas más importantes, más trascendentales, más beneficiosas para el hombre, suelen no ser muy populares, suelen no ser muy masivos, suelen no ser para la gente común y corriente. Bueno, lo vemos, ¿no? En la música, en el deporte, en la televisión. Las cosas populares, si bien nos llaman la atención, si bien nos entretienen, no representan para nosotros un gran cambio. En cambio, cuando requiere de nuestra parte esfuerzo, trabajo, atención, como del tema que vamos a hablar ahora, ya entonces la gente va mirando para otro lado, se va yendo y vamos quedando cada vez menos. Y si hay algo especial, supremamente elevado, trascendental, importante, inclusive hasta sagrado, que existe en este mundo, eso se llama alquimia. Por eso hemos denominado esta charla la alquimia sagrada. Para la mayoría de la gente que conoce algo de la alquimia, cree que es una ciencia que ya ha caducado, que es una ciencia que ya ha sido sepultada, que no se practica. Cree que evolucionó luego en la física y en la química que tenemos hoy en día, de la cual sí ponemos atención y vemos los descubrimientos que se hacen. Pero no muchos saben que la alquimia se pierde en la noche de los tiempos. La alquimia es milenaria. La alquimia fue practicada por las mayores civilizaciones y culturas que esta humanidad tuvo. La china, la mesopotámica, la egipcia, la india y bueno, otras culturas más han conocido, han practicado y han venerado la alquimia. Y bueno, por supuesto luego en la Edad Media, antes los griegos y los romanos, ¿no? Los árabes que la llevaron a Europa a través de España y luego en la Edad Media se difundió muchísimo la ciencia de la alquimia. Siempre ha estado presente y aún sigue estando presente en el hombre, en la humanidad. Es solo que no nos damos cuenta, es solo que creemos que ya desapareció. Y hoy vamos a conocer un poquito más sobre todo esto y el propósito de la plática es generar aún mayor interés y una mayor búsqueda de parte de todos ustedes para que de esta forma se beneficien un poquito de lo que significa esta ciencia sagrada. Alquimia significa fusión, significa
unión, significa el arte de la transmutación y del cambio. Más o menos eso significa. Y bueno, los alquimistas, mentes brillantes que la humanidad ha tenido, como tal vez Roger Bacon, Isaac Newton, Alberto Magno, Paracelso, etcétera, otros tantos alquimistas, se han dado cuenta que toda la materia puede ser transmutada, puede ser cambiada, puede ser mejorada. Eso era lo que decían. Y es más, la persona, el ser humano, las energías pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas y pueden ser elevadas. Y es ahí es donde nosotros nos vamos a centrar. Porque es verdad que la mayoría de los alquimistas buscaban la famosa piedra filosofal para alcanzar ese gran logro de convertir los metales en oro. Y sí, en la Edad Media o aún antes, inclusive la vida era muy dura. Realmente la búsqueda del oro era un propósito y una meta para muchos, en el cual se ponía muchísima energía, porque la vida era tremenda. Hoy en día nos quejamos, pero hace apenas 200, 300 años atrás, el promedio de vida era de 30 años, 40 años. No vivías más. Y se trabajaba muchísimo, no había tiempo casi para nada. Entonces aquellos que tenían la oportunidad de estudiar, de explorar estos conocimientos místicos, esotéricos, pues realmente lo hacían con un afán tremenda, principalmente para encontrar la capacidad de transmutar los metales. Es real, es verdadero. Pero claro, también la medicina universal era algo muy atractivo. Y otra de las cosas que prometía la piedra era la inmortalidad. ¡Wow! Si venía todo eso, aún mucho mejor. Y ni que hablar de alcanzar la supraconciencia, ¿no? La unión con Dios, la inmortalidad. Eso eran otros aspectos que ya de forma más procesada y más trabajada, la piedra filosofal, el producto máximo que la alquimia podía conseguir, te podía dar, nos podía brindar. Yo no, y tengo que aclararlo aquí, no soy alguien que todavía haya conseguido la piedra filosofal, pero no es descartado que en poco tiempo o en esta vida pudiese llegar a hacerlo. Todo lo contrario. Seguimos de forma persistente de hace muchos años esa búsqueda de alcanzar esa famosa piedra filosofal, ese elixir de la vida o ese santo grial que también se le ha llamado. No para transmutar los metales en oro como en la antigüedad la mayoría de la gente comenzaba. Hoy en día tenemos mucho más conocimientos y lo que buscamos es mucho más grande. Los mismos alquimistas, cuando alcanzaban la transmutación de los metales en oro, ya era algo que no les importaba. Nicolas Flamel era un alquimista del siglo XIV más o menos, un notario, un copista, carecía de fondos. Y claro, a él le llegó un libro que se llamaba Abraham el Viejo, ¿sí? Algo así, un libro de alquimia, y comenzó a leerlo y comenzó a ir descubriendo los secretos de la alquimia y llegó realmente a descubrir el proceso de la transmutación de oro. Hizo muchísimos beneficios en la Edad Media. Fue muy reconocido porque iglesia gótica que se construida, él iba y depositaba ahí oro, dinero y hacía apoyos económicos a hospitales.
Bueno, quedaron grandes pruebas, ¿no?, de todos esos beneficios que Nicolas Flamel y su esposa Pernell hicieron. Y ni que hablar de Paracelso también, proezas extraordinarias, increíbles. No nos olvidemos del conde Saint-Germain también. Un personaje increíble que se tienen muchísimas pruebas de su existencia. Hablaba más de 7 idiomas, tocaba diferentes instrumentos musicales. Jamás envejecía. Hay pruebas de una niña que lo conoció, que ya luego, vuelta anciana, lo volvió a ver y resulta que estaba en la misma forma, en el mismo estado que cuando la había conocido de niña. Él mismo afirmaba que tenía el secreto de la vida eterna. Hoy en día, aunque a nosotros nos cueste creer, hay personas en este mundo que han alcanzado ese secreto de la inmortalidad. Y para aquellos que dicen, no, es una locura, eso es una fantasía, y dicen llamarse cristianos, déjenme decirles que se están contradiciendo. Porque Jesús alcanzó la inmortalidad. Jesús alcanzó ese estado crístico al cual puede ser completamente analógico a esta representación de la piedra filosofal. Al Santo Grial. Entonces, vamos a, después de haber hablado sobre lo importante que ha acontecido y que ha sucedido en la humanidad respecto a la alquimia, vamos a recurrir a este libro al cual yo muchísimo recomiendo porque fue de los primeros que llegaron a mis manos y hasta hoy en día sigue siendo un libro de apoyo al que jamás suelto, un libro de cabecera. Yo le voy a pedir aquí a mi amigo Ricardo, que siempre nos hace el favor de grabar y de pasar estas pláticas a YouTube, que ponga la liga debajo para que todos los puedan tener en PDF, ¿no? Y lo puedan bajar, le puedan dar una lectura. Quiero comenzar leyendo esta introducción que está en el libro y hacer un breve análisis y después ir pasando algunas frases y analizarlas un poquito para que tengamos mayor idea de lo que es la alquimia, de lo que nos propone y bueno, cuáles son las condiciones también que nosotros necesitamos para saber si tenemos o no tenemos posibilidad o estamos dispuestos en esta vida a entregarnos a ella o no. Comenzamos entonces la lectura de la gran obra de Guyot de Givry, escrito hace poco más de 100 años, y dice así: por encima de nosotros, en las esferas eternas de las que emanan la luz y la vida, reina el misterio insondable y espléndido del absoluto. El absoluto circunscribe nuestro ser como los pétalos de un capullo y ciñe el círculo estrecho de nuestros conceptos precisos. En toda cosa ha impreso su sello. Fíjense, nos está diciendo que hay algo alrededor nuestro, adentro y afuera, del cual hay un gran misterio, del cual la mayoría no nos hemos dado cuenta y es sumamente poderoso. Desconocido y tenebroso para los que no poseen la ciencia, es un velo que oculta la causa primera y que se alza ante los iniciados. Bienaventurado el que haya sabido desgarrarlos antes de la hora, pues la luz que conozca ya no le cegará con su visión inesperada. Pero que teman aquellos que se hayan complacido en lo inexistente, que sea el guardián del umbral quien se vea obligado a descorrerlo por sí mismo. Entonces, a la vista de lo que nunca habían sospechado, de lo que quizás habían despreciado,
caerán aniquilados en las profundidades del abismo, donde no teniendo ya conciencia de ellos mismos, perderán su entidad y no se volverán a encontrar nunca. Oh, ¿no? Hay como que pone miedo y ya está diciendo, ojo que si quieres comenzar la gran obra, no tienes que depositar tu felicidad, tus metas en las cosas vanas, superfluas y materiales. Debes de ir en la búsqueda de la piedra filosofal con una actitud espiritual, de ir más allá de las cosas materiales. Y sigue así. Ay del apocamiento y la pervedad de los doctos en este instante decisivo. Qué aflicción por los actos no cumplidos, por los proyectos no realizados. Cuántos no pudiendo reparar las omisiones y los errores, deberán aceptar su realización definitiva imperfectos, incompletos, impuros. Sígueme pues, discípulo mío, en la vía del absoluto, que voy a enseñarte. Sígueme y te prometo que un día ceñirás a tu frente la corona de luz, la diadema de oro de los sabios, reservado a quienes durante su vida hayan realizado la obra que resume toda la obra. Muchos han oído hablar de la gran obra, algunos se proponen consagrarse a ella, pero muy pocos abordan su búsqueda. Todos dicen, más tarde, cuando hayamos conseguido tiempo y tranquilidad, pero el tiempo y la tranquilidad nunca llegan, en tanto que el absoluto te reclama sin falta, puesto de que él emanas. Dice ahí, ¿podrías pasar sobre esta tierra tú que ya has mendigado la sabiduría a tantos hombres que no la poseían, sin haber descifrado el enigma, sin haber penetrado el secreto insuperable que conocieran algunos de nuestros abuelos? La gran obra, prestigioso vocablo, esplendor fulgurante. Así pues, algunos habrían contemplado esta maravilla en los tiempos pasados, la habrían poseído integralmente. ¿Y tú la dejarás inexplicada en los libros? Y en el más allá, dotado entonces con la plenitud de tu lucidez perceptiva, verás la falange triunfante de los sabios, inundando de una alegría radiante y plena de dicha y felicidad, deleitarse con la piedra de los filósofos, alimentarse con ella eternamente, mientras que tú no tendrás parte alguna de este festín. ¿Sí? Y así, bueno, una introducción que de repente nos inquieta si hemos puesto atención, ya que realmente nos dice que aquellos que no estamos en la búsqueda de la piedra filosofal, que aquellos que no estamos en la búsqueda de ese encuentro con lo elevado, con lo superior, con lo místico, y que solo nos complacemos en este reino de ilusión, entonces tendremos una vida mortal, una vida mediocre, una vida llena de dolor, que bueno, muy bien conocemos todos nosotros, porque es lo que hasta el momento hemos conocido, y no solo lo que ha transcurrido en esta vida, sino para aquellos que hemos hecho regresiones, lo hemos visto múltiples veces, vida tras vida, repetir los mismos patrones, padecer las mismas cosas, y encontrar con que ese despertar todavía no se presenta. Es verdad que la misma naturaleza nos lleva poco a poco a ese encuentro con lo divino. Pero ustedes quieren esperar 10.000 años más para que su alma ya esté completa. Porque la naturaleza, 10.000 años no es mucho tiempo. Para la naturaleza, ustedes saben, sus procesos requieren sus tiempos, requiere su tiempo y bueno, 10.000 años tal vez es poco tiempo para muchos. Y hacia allá vamos si las riendas la tiene la naturaleza. Pero si nosotros queremos tomar las riendas de nuestra evolución, entonces todo eso lo podemos conseguir en una sola vida. En pocos años, para esas almas ya crecidas, desarrolladas. Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen esa inquietud y ya quieren vivir
de forma pronta los primeros progresos de la alquimia. Miren, vamos ya a entrar de lleno a estos elementos alquímicos que son fundamentales. Todos los alquimistas han hablado del azufre, han hablado del mercurio, han hablado de la sal, los tres elementos principales y fundamentales de la alquimia. Ahora, la mayoría de los alquimistas que comienzan y que no despiertan a que este saber es principalmente interior y es espiritual, comienzan en un laboratorio y trabajando con estos tres elementos. Poco a poco van descubriendo que no son estos elementos, el mercurio, el azufre y la sal, la base de la verdadera piedra filosofal. La base de la verdadera piedra filosofal está en nosotros mismos. Nosotros tenemos los elementos, es solo que tenemos que trabajar con ellos. Pero claro, para poder lograr ese trabajo, dice la gran obra, en algunas cosas que subrayé, envuélvete en la indiferencia como en un manto. Esa es la clave de la vida mágica. ¿Sí? Por supuesto, si nosotros seguimos completamente poniendo nuestra atención hacia el mundo de ilusión y hacia lo externo, nuestras energías están disipadas, están derramadas. Ese trabajo interno no se va a realizar, por ende la piedra filosofal no se va a concretar en una sola vida. La naturaleza nos va a ir llevando, pero se va a tardar miles de años. Si nosotros queremos acelerar el proceso, tenemos que usar ese verdadero hábito que hace a un monje, que es esa condición y esa actitud de estar consciente permanentemente de aquello que pienso, de aquello que siento, de aquello que hago. Y no dejarme llevar por los prejuicios y los juicios y la crítica. Eso es envolverse en la indiferencia, es estar atento a los propios procesos que en uno se están desarrollando y se están gestando. Y ojo, dice la gran obra, aceptar una vida oscura cuando se está sediento de gloria es el sumum de la perfección alquímica. Imagínense, todo alquimista busca la inmortalidad, busca la unión con Dios, busca alcanzar lo máximo a lo cual nosotros estamos destinados, la máxima grandeza. Sin embargo, el camino es en solitario, el camino es hacia adentro, el camino es sin la aprobación y sin los aplausos de la gente y sin el reconocimiento. Por eso dice la gran obra también, desdeña la multitud, desdeña al pueblo, desdeña la masa, huye de los rostros patibularios, únicamente el ser excepcional es digno de tu interés. No estamos diciendo que la gente no fastidie, ¿sí? O que tenemos que terminar completamente alejándonos de las personas. No. Sino es que ellos no deben ni tienen que tener el poder en nosotros. Eso es desdeñar. No deben ni tienen que tener el poder. Algo fácil de decir, más difícil de lograr y de alcanzar. La reputación no es nada, únicamente importa el testimonio de la conciencia. Cuánta energía, cuánto esmero, cuánto esfuerzo nosotros le dedicamos por el que piensa y el que se dice de nosotros. Cómo nos gusta exhibirnos y ser protagonistas para que los demás piensen bien de nosotros. Es pura energía que estamos derrochando y que detiene todo proceso alquímico, que detiene toda sublimación, todo crecimiento espiritual. Por eso destaca la gran obra de Guibry, dice, tú eres la materia misma de la gran obra. Albifícate, espiritualízate, purifica tu astralidad, sepárate de las sombras cimerianas. ¿Sí?
Otra de las cosas que he marcado aquí dice, si sigues siendo un hombre vulgar, nunca llegarás a ser un sabio. Eso es muy importante. Ustedes observen qué cosas son populares, qué cosa llama a la mayoría de la gente la atención. Bueno, no es por ahí el camino de la gran obra. En estos momentos en la tierra así es como se vive. En este mundo no es Dios el que rige y el que gobierna. Eso lo hemos dicho, eso lo hemos hablado. El mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Aunque no lo crean, la corriente y el camino que se está siguiendo en este mundo se llama satanismo. Sí, yo sé que esto puede sonar muy fuerte porque creemos que el satanismo es hacer sacrificios y adorar al diablo y la estrella invertida. No, el satanismo es rendir culto a la materia. Eso es ser satanista. Ustedes recuerden que Satán significa adversario y el adversario del espíritu es la materia. Entonces, si nosotros hacemos un Dios de las cosas materiales, entonces estamos siendo satanistas, sin darnos cuenta, creyendo que somos muy cercanos a Dios, y no es así. Y no me estoy refiriendo con que la materia sea mala, no. Y esto hay que dejarlo muy en claro. La materia no puede ser puesta en primer lugar, nada más. Porque todo emana y todo surge de esos reinos espirituales. Y es ahí donde yo me debo de dirigir. Ahí está la fuente, ahí está la sabiduría, ahí está la verdad. Y ahí está el encuentro de todos esos tesoros que me están esperando. La transmutación debe operarse en tu alma. Y bueno, reza primero y la fe inundará tu alma. Cositas que he anotado, que he subrayado, y dice, de arriba es de donde debes hacer descender el fuego filosófico. Y ahora vamos a ir señalando, vamos a ir revelando algunas cositas de la alquimia para que empiece a quedar un poquito más claro. Se nos ha permitido decir algunas cosas, así que las vamos a decir. No obtendrás este fuego enigmático sino mediante un maravilloso esfuerzo de voluntad y una ardiente súplica. Que sean puras tus manos y tus intenciones. Es el influjo astral, la chispa generada en el cielo. Sin él, nada puedes consumar. Tú debes ser el templo de este espíritu ardiente que opera grandes cosas. Y si sabes provocar la corriente magnética que debe establecerse entre ti y las esferas superiores, posees el magisterio. ¡Wow! Bueno, y así, hay muchas más cosas. Nosotros tenemos algunas charlas que capítulo a capítulo las hemos leído y las hemos explicado. Creo que llegamos hasta el capítulo 10, ¿no? Me parece, ¿o no? ¿Hasta qué capítulo? 7, 8 más o menos. Ahí están en el canal, en nuestro canal de YouTube. Sí, los invito a que los escuchen y vayan descifrando aún mucho más lo que está escrito aquí en el libro, el magnífico libro de Grillet de Givry, La Gran Obra. Perfecto. Muy bien, tenemos entonces el mercurio y tenemos el azufre. Y se supone que todo está en nosotros. Es verdad que los alquimistas debían y tenían que tener un laboratorio. ¿Por qué? Porque en el laboratorio tenían que estar encerrados, tenían que estar atentos, no estaban disipados en las cosas del mundo. Estaban trabajando cuidando el fuego, cuidando los elementos químicos. Y estaban haciendo diferentes tipos de combinaciones, etc. Pero es ahí donde realmente se encontraba la piedra. Decíamos que no recién. Se encuentra en nosotros. El mismo Atanor somos nosotros. Nuestro cuerpo energético encierra esas verdades. ¿Y qué se destacan principalmente en nuestro cuerpo energético?
los chakras o lotos, ¿no es así? Estos chakras o lotos, que son 7, me imagino que sí conocen un poquito de todo esto, y si no, los invito a que se informen un poco más de estos centros. Deben ser armonizados, deben ser alineados, deben lograrse cierto desarrollo. Miren, lo hemos hablado en pláticas anteriores. Los 3 primeros centros correspondientes a la tierra, el agua y el fuego se encuentran en total desequilibrio, en total bloqueo. El efecto negativo que tiene sobre nosotros es enorme, por eso vivimos de una forma bipolar, antagónica, desequilibrante, visceral. Entonces, la parte física representada por el primer centro tiene que estar en equilibrio. Ustedes no solo deben de tener una vida ordenada, una vida en donde la materia fluya y no tenga dificultades, donde se encuentren sin realización material. Ustedes deben de encontrar ese equilibrio, porque si ese primer centro está bloqueado, ustedes día con día se van a levantar siempre con enormes preocupaciones. Si no tienen que darle de comer a sus hijos, o qué comer ustedes, aún peor. Si ustedes no son independientes, significa entonces que el primer centro no está lo suficientemente armonizado, alineado, desarrollado. Hay que trabajar en esos aspectos. No poniendo como meta principal el llenarnos de riqueza y de dinero y de grandes lujos y placeres. No, por supuesto. Pero sí tiene que haber un equilibrio. Sí tenemos que estar en un punto medio. Sí tenemos que estar en paz en esa condición. Eso es lo que se pide para ese centro. Luego el segundo, ¿sí?, el de las emociones, el de la sexualidad, el de la vitalidad, también debe de estar en óptimas condiciones. Tenemos que tener equilibrado esos aspectos en nosotros. Muy importante. Y por supuesto el tercero, el elemento fuego, el de la voluntad, el de la determinación, el de la disciplina en nosotros, tiene que estar también ordenado, equilibrado. Aquello que pensamos es aquello que expresamos y aquello que hacemos. No como mucha gente, ¿no?, que de forma permanente dice, mañana voy a hacer esto, lo otro, aquello, voy a llegar a tal hora, y resulta que no hace ninguna de las cosas, y llega tarde, y bueno. Debemos de ser uno cuando hay una propuesta, cuando hay una afirmación, cuando hay una intención, tiene que ser plasmada, tiene que ser manifestada. Entonces, si en el plano material, si en el plano de las emociones, de la sexualidad, si en el plano de la mente, de la voluntad, de la decisión, hay cierto orden, cierto equilibrio en nosotros, perfecto. Ahora viene el amor, y el amor comienza a abrirse, comienza a expandirse por sí solo. Es solo cuestión de dejar que fluya y soltar los miedos desde ya. No dejar que los miedos bloqueen y obstaculicen el corazón. Si hay un equilibrio de los 3 primeros centros, el amor se va a hacer presente. Solo hay que soltarse, hay que tener una actitud pasiva pero activa al mismo tiempo. En el sentido que hago lo que me corresponde, pero fluyo, sin preocupación alguna. Muy bien. Los 4 elementos de la alquimia entonces ya lograron cierto equilibrio, cierto orden. Esto el alquimista lo debe tener bien en claro. Esto el alquimista debe de haber alcanzado ese trabajo y ese desarrollo. Y ahora viene el 5º elemento. Importante, fundamental, de donde surge la astralidad, de donde surge el famoso Mercurio de la alquimia. Cuando hablamos de Mercurio, y lo vamos ya a expresar y a decir de forma clara, nos estamos refiriendo ni más ni menos que al prana, que al ki, que al chi, que
que se le ha llamado también, o el orgón, como lo mencionó Wilhelm Reich. Es esta energía que se encuentra alrededor nuestro, del cual no hemos sabido aprovecharla al máximo. La ciencia dice que el ser humano necesita 2.500 calorías para vivir de forma diaria, pero por favor, 2.500 calorías ni un órgano puede llegar a abastecer, es muy poco. Intenten calentar 80 kilos de agua con 2.500 calorías, no. Bueno, se necesita muchísimo más. Algunos pesamos más que 80 kilos, ¿eh? Así que, bueno. Hay algo más, hay una energía más de la cual nos estamos beneficiando y no nos damos cuenta y no sabemos. Es esta que está a nuestro alrededor. Es esta que también le hemos llamado átomos solares, ¿no? Porque provienen del mismo sol. Ese es el mercurio que tenemos que captar. ¿Y cómo lo estamos incorporando nosotros? Bueno, lo incorporamos a través de la alimentación, es verdad, porque todos los alimentos, principalmente si están vivos, como los vegetales y las frutas, tienen una gran carga de energía de prana. Pero la máxima incorporación a nosotros de este mercurio, de esta energía vital, es la respiración. Es la forma más pura de ir incorporando esa energía. El problema es que, claro, no respiramos bien y no lo hacemos de forma consciente, y mucho menos llegan a los centros inferiores, porque nuestra respiración es superficial, es torácica, ¿sí? Es desde aquí. Y lo que nosotros nos importa, lo que nosotros buscamos y lo que nosotros queremos, es que ese mercurio, que ese prana, que ese ki, llegue a los centros inferiores. Fundamentalmente al segundo centro. Y es ahí donde está el famoso azufre. En el segundo centro. Ahí está la sexualidad también. ¿Qué está en el segundo centro? Pero no de la parte de enfrente, sino de la parte de atrás. ¿No se encuentra el sacro ahí? Fíjense qué extraordinario nombre. Sacro viene de santo. Así es. No es casualidad eso. ¿Y qué tenemos en el quinto chakra, en la garganta? Principalmente a los hombres se nos nota más. ¿Qué hay ahí? Hay un famoso cartílago, ¿no? Hasta parece una piedra esta. ¿Cómo se le ha llamado este cartílago laríngeo? A ver. ¿Cómo? Manzana de Adán. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Así que hay sacro y hay manzana de Adán. Miren qué extraordinario. ¿Es eso casualidad? Claro que no. Claro que no. Y vamos a entrar de forma más específica a revelar algunas cosas. Nosotros incorporamos el ki a través de la respiración. Debemos llevarla al segundo centro. Ese es el famoso rocío de mayo que dicen los alquimistas. Esa energía tiene que llegar a ese centro importante que también se le ha llamado jara. ¿Ah? Han visto que los japoneses se hacen el harakiri, ¿no? Ahí está el centro de la vida. Bueno, tiene que estar lleno de ese mercurio, ese jara. Y entonces vamos a notar que nos vamos a encontrar de forma muy energetizada, muy vitales, inclusive con grandes deseos sexuales, porque eso es lo que pasa. Y entonces, ¿qué tenemos que salir corriendo a buscar a nuestra pareja? No, 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 no. No es por ahí. No digo que no lo hagamos, sí lo podemos hacer, debemos hacerlo. Si no, no vamos a tener pareja. Pero
Pero de lo que sí hay que lograr hacer es sublimar la energía sexual, o sea, el azufre. Lo fijo tiene que ir volviéndose volátil. No tiene que derramarse hacia afuera, tiene que elevarse. Y tiene que llegar hasta donde está la manzana de Adán. Serpiente, manzana, Adán, tentación, paraíso, ¿le suena? Todo esto son secretos que siempre han estado a los ojos de todo el mundo, pero nadie los ve. El mismo Jesús ha hablado de forma permanente de la alquimia y nadie se ha dado cuenta. Las iglesias góticas están llenos de mensajes alquímicos y no nos hemos dado cuenta. Bueno, Fulcanelli sí se dio cuenta. Ahí les recomiendo, les sugiero que lean el libro de Fulcanelli, Las Catedrales, ¿sí? Misterio de las Catedrales. Es un alquimista de este tiempo, ¿eh? De hecho, está vivo. Bueno, hay muchos alquimistas vivos desde hace cientos o miles de años por ahí. El mismo Saint Germain, por supuesto. Si nos está viendo, saludos. ¿Sí? ¿No se ríe? Bueno, perfecto. Ok. Espero que me permitan revelar todo esto y un poco más. Ustedes saben que la alquimia siempre ha sido secreta. Hermes Trimegisto, bueno, fue el gran iniciado egipcio que nos dio a conocer la famosa tabla de Esmeralda, que es la gran síntesis de la alquimia. Se los recomiendo a ustedes también que lo lean. Y bueno, de Hermes viene la palabra hermético. ¿Por qué? Porque estas cosas no se pueden hablar, o por lo menos siempre fue así en el pasado. Hoy en día ya entramos a una nueva era, ya entramos a una nueva frecuencia energética y entonces sí se nos permite comenzar a hablar. Y entonces sí se nos permite inclusive darle la posibilidad a todo el mundo que empiece a practicarlo. Y por eso vamos a revelar algunas cositas más. Decíamos que la energía sexual entonces tiene que elevarse, tiene que sublimarse. No es fácil. Ustedes mismos se han dado cuenta. ¿Ustedes controlan la energía sexual o es la sexualidad que los controla a ustedes? Hoy este mundo y esta sociedad y esta mercadotecnia, ustedes saben que se basa en lo sexual. ¿Por qué? Porque es lo que maneja el hombre. O sea, no tenemos control de lo sexual. Y no es que sea malo lo sexual. El tema es que el poder lo tiene el sexo, cuando el poder debe de estar en nosotros. ¿Sí? Muy bien. Fíjense ustedes. Esta respiración que debemos de hacer para ir haciendo que el mercurio llegue al azufre se le ha llamado respiración alquímica. Algunos de ustedes lo conocen porque se los he enseñado, pero se los voy a enseñar aún mucho mejor. Y ustedes, por supuesto, es la primera vez, pongan atención. Esta respiración alquímica debe y tiene que ser practicado a diario, por lo menos 15 o 20 minutos, para revitalizar y hacer fuerte ese centro sexual, ese segundo chakra, el de las aguas en nosotros. Se me viene de repente, no voy a entrar a detallar, pero la barca, ¿no?, de Noé, también, esa es una alegoría alquímica. La barca de Noé que se hizo, todo encerradito, macho y hembra, puesto adentro de la barca y las inundaciones, es muy alegórica. Algún día si quieren lo hablamos en detalle, pero es también un texto alquímico. La próxima charla. Sí.
Solo que los que tenemos ojo para ver, lo estamos viendo y lo estamos escuchando. El mismo Jesús hacía referencia a estas cosas. A ustedes, discípulos míos, les hablo de una forma que sabrán entenderme, más el resto no. Y el resto somos nosotros. Pero ya es momento de salirnos de esa ignorancia y poner atención a este trabajo que Él mismo enseñó a sus discípulos y que Él mismo lo llevó a esa iluminación, a esa trascendencia. Miren, la respiración alquímica se hace principalmente en 4 tiempos. Primero, hundo mi panza sin inhalar. Segundo, inhalo. Pongo mi atención en el 5.º chakra cuando estoy inhalando. ¿Sí? Perfecto, tengo el aire aquí. Ahora hago pancita y bajo todo ese prana, todo ese ki, todo ese chi al abdomen, al segundo centro. Y cuando lo bajo visualizo el segundo centro. La visualización es importante porque le está dando una orden a la energía. Le está dando una orden a esta simiente, a este atanor, a este cuerpo energético que existe en mí. Muy bien. Entonces el segundo centro absorbe la energía. ¿Sí? Perfecto. Después exhalo. Cuando exhalo, visualizo que esa energía mezclada con el azufre, o sea, con la energía sexual que se encuentra en el segundo centro, se eleva y se fija en la garganta. Parece complicado, pero no lo es. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Hundo mi panza sin inhalar. Inhalo. Me concentro en la garganta, ¿no? Mientras inhalo. Hago pancita, bajo al abdomen. Y ahora pongo mi atención en el segundo centro. Y al exhalar, nuevamente en la garganta. ¿Sí entienden? 4 tiempos. Hundo, inhalo, bajo, exhalo. Poniéndome atención de forma repetida en la garganta, en el segundo centro y de nuevo en la garganta. Después sale de forma automática esto. Esta es una práctica sumamente revitalizadora. No por nada se le ha llamado la respiración alquímica. La respiración que tiene el bebé cuando nace también, solo que no lo hace consciente. ¿Se han visto que respira así, moviendo el abdomen? Claro. Si hay grandes alquimistas en el mundo son los bebés. Menores de 1 año son alquimistas. La alquimia está en ellos de forma permanente. Claro, les falta conciencia. Cuando viene la conciencia ya se echaron a perder. Pero bueno. Muy bien. Perfecto. Entonces estamos robusteciendo ese centro. Y estamos sublimando la energía. Ustedes mismos, cuando tengan relaciones sexuales, ¿sí? Pueden también estar sublimando, llevando esa energía sexual al 5.º chakra. Eso se llama la alquimia sexual o el tantra yoga también. Que es la práctica no solo de estar disfrutando, ¿no? El amor y estar disfrutando el cuerpo de mi pareja, sino a su vez estoy sublimando y llevando esa energía sexual al 5.º chakra, aquí. La energía sexual se la ha simbolizado como una serpiente. ¿Sí? Pero no es que sea mala. Ustedes mismos, no sé si se han dado cuenta, el caduceo de Hermes, símbolo de la medicina universal, tiene una serpiente enroscada en una vara. ¿Sí? Bueno, la Kundalini, han escuchado de ella, es una serpiente, pero que está enroscada en el sacro. ¿Qué pasa si se despierta y asciende? Y la vara no es ni más ni menos que la columna vertebral. Claro. Poco a poco vamos a ir despertando ese 5.º elemento.
esa astralidad en nosotros que nos va a permitir conectarnos con la piedra filosofal, que no es ni más ni menos que la conciencia y la visión de que todos somos uno. Y no solo eso, nuestra palabra se vuelve sumamente creadora. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo, dice el Génesis. Y dijo Dios, o sea, la palabra es lo primero. El quinto centro, en donde está la manzana de Adán. Increíble, ¿eh? Muy bien, ese centro que tiene que ser robustecido, no por el ki o el chi que entra, porque ese es el mercurio vulgar que se le ha llamado. El mercurio alquímico es aquel que se ha fusionado con el que está en el segundo centro, con el azufre. Se están casando lo volátil y lo fijo. Y al estar ahí unificado en mi respiración y con mi intención de ascensión, lo fijo en el quinto chakra. Ese centro se va a ir desarrollando. Mi palabra va a tener enorme fuerza. Claro que previo hice una alineación de los 3 primeros centros, ¿no? O sea, tiene que haber un trabajo espiritual importante, porque si yo hago esto y tengo una vida desequilibrada y tengo una vida de carencia y tengo una vida de inestabilidad emocional, lo puedo hacer, no voy a lograr nada. Digo, ¿sí entienden? Pero si ya tengo una vida equilibrada en esos 3 aspectos que hemos nombrado y empiezo a practicar de forma consciente, entonces me estoy transformando en un iniciado, en un alquimista. Y voy a empezar a descubrir ese poder que se empieza a manifestar en mí. No solo porque empiezo a tener experiencias místicas, manifestaciones místicas, como se llama nuestro canal, sino que mi palabra tiene una fuerza, lo que digo se materializa. Tal vez se tarde al principio, meses, a veces un poco años, ¿no? Pero un maestro realizado lo materializa al instante. En la India es conocido estos poderes, los famosos siddhis. Ellos tenían, los maestros de la India era reconocido que tenían poderes en materializar lo que expresaban. Bueno, muy bien. Otro ejercicio que quiero dejar también es un ejercicio que tiene que ver para este despertar del quinto chakra. Recuerden que lo tienen que ir alimentando de esa energía sexual, sublimándola, y fijándola aquí. Pero previo también tiene que estar la energía del segundo chakra de la sexualidad alimentada por el mercurio, por el prana. ¿Sí entienden el mecanismo? Lo volátil lo hago fijo y luego lo asciendo y sublimo hasta el quinto. La serpiente que asciende por la columna vertebral. Perfecto. Cuando hay cierto desarrollo del quinto chakra, entonces necesito activarlo. Necesito ese destello de luz. Y se ha visto que la vibración puede producir esa catarsis que active y nos vuelva consciente de que la piedra filosofal comienza a estar en nosotros. Este ejercicio es así. Es una M nasal. De esta forma. Tengo que sentir la vibración. Aquí. ¿Sí? Al exhalar. Pero también lo tengo que hacer al inhalar. Al inhalar es más difícil. Pero se lleva. Se logra alcanzar un sonido muy similar a este. Pero hacia adentro también. Tengo que estar tranquilo. Ahora no lo voy a hacer, pero se logra. Cuando uno está relajado, lo hace hacia adentro y suena algo similar como... ¿Sí? Bueno, es un zumbido. Pareciera de una abeja ese sonido. Bueno, no por nada la abeja, ¿eh? La abeja es una gran alquimista. Fíjense ustedes,
¿A dónde va a buscar el polen? A la flor. La naturaleza es la primera maestra alquímica. La abeja busca el polen en la flor. ¿Qué es la flor para la planta? Su órgano sexual, ¿no es así? Ahí está. Y a través del aire lo lleva a su colmena y logra ese elixir sagrado, que es la miel, ¿no? O la abeja, o el alimento de las reinas, ¿cómo se llama? La jalea real, ahí está. Que por cierto son elementos, son néctares que no caducan. Ustedes saben que la miel no se echa a perder. Fíjense qué extraordinario, es como si fuera algo que sea eterno. ¿Dónde se ve eso en la naturaleza? Muy pocas veces. Ahí hay un gran ejemplo, que es una perfecta ilustración de aquello que hemos estado hablando. O sea, la abeja va a la flor, órgano sexual de la planta, agarra el polen, va depositando de flor en flor, va agarrando de flor en flor el polen, a lo cual también las flores se benefician de eso, pero se lleva ese polen y luego en la colmena, a través del aire, ¿sí? Y luego allá viene la miel y la jalea real. Ahí está. Un lindo ejemplo para darnos cuenta de esta alquimia que existe en la naturaleza. Y esta vibración entonces, ¿sí? Hacia afuera y hacia adentro, lo vamos practicando, es una N nasal. Debemos tocarnos aquí en la manzana de Adán, que debe de estar vibrando. Si hay suficiente desarrollo en ese centro, entonces es posible que comience a activarse. Bueno, no es poco lo que hemos estado diciendo sobre la alquimia. No es poco. Los alquimistas, si ustedes leen un libro, híjole, es sumamente complicado, son muy cerrados, jamás van a hablar de forma tan directa en todo esto. Claro, sabiendo esto no es que la van a hacer de la noche a la mañana la piedra filosofal, pero yo creo que aquellos que tienen posibilidad y que tienen la intención, comienza a esclarecerse muchas de las cosas. La sexualidad da vida hacia afuera y da vida hacia adentro. Si da vida hacia adentro, surge y nace ese bebé solar, ese Cristo, esa piedra filosofal. Y esa piedra filosofal es el quinto centro en plenitud. Y entonces hay un polvo de proyección que es capaz de transmutarlo todo, inclusive los metales en oro. Porque esto no es una locura, la ciencia desde la década del 60 lo sabe. No sé si sabían, pero se hizo de los primeros aceleradores de partículas, como el CERN que tenemos ahora en Suiza, ¿no? Pero en 60 se hizo este primer acelerador y se vio que era posible transmutar el plomo en oro. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué no hacen de forma masiva y no hacen oro, no? Lo que pasa es que se necesita grandes cantidades de energía y bueno, no es redituable, el gasto es mayor de aquello que se puede producir. Pero esto ni más ni menos está diciendo que los alquimistas tenían razón. Así que yo los invito a todos ustedes que de forma consciente trabajen la alquimia, que de forma consciente aprovechen el mercurio, el prana, el orgón, lo lleven a ese centro vital, lo fijen ahí y que de forma consciente hagan ascender esa energía y lo fijen en el quinto chakra. Ese es el proceso alquímico. Eso va logrando esos milagros tan buscados, tan anhelados, tan esperados. Y bueno, la práctica del sonidito, de la abejita, ¿sí? Eso puede producir
esa gran activación del quinto centro. No estoy diciendo con esto que he dicho todo sobre la gran obra. No, hay cosas también importantes que no las podemos decir. Pero sí hemos dicho mucho más que la mayoría de los alquimistas. Entonces, bueno, yo espero que no les haya representado algo tedioso el tema. Y que, bueno, aquellos que tengan oídos para oír y ojos para ver, que oigan y que vean. Muchísimas gracias entonces, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima charla.